Mi nombre es Edgar Eduardo Osuna Figueroa. Me tocó la unidad 2 y les voy a hablar un poco de qué son los esquemas teóricos del aprendizaje, que básicamente son las enseñanzas o métodos de aprendizaje que utilizan los maestros para enseñar a los niños. ¿Cuál es la perspectiva de David Ausubel? Que es básicamente que el aprendizaje por descubrirlo por tu cuenta propia es igual de importante que el aprendizaje que te enseñan por exposición, o sea que puedes aprender por otra persona, porque puede ser mejor o igual de eficaz que ese aprendizaje. La perspectiva de Jim Piaget es básicamente el aprendizaje del niño, el de los conocimientos cognitivos, mediante se va desarrollando hasta llegar a la comprensión moral de los problemas. La perspectiva de Lev Vygotsky propone considerar los eventos individuales como eventos sociales que reflejan la cultura y la historia de un grupo, y el aprendizaje depende del contexto en el que se desarrolle. Las características y factores del aprendizaje se centran en potenciar el crecimiento y la evolución de una persona en un plano ético o moral. Básicamente la percepción es como tu punto de vista de algo que ocurrió y miraste porque tú percibiste el hecho. La atención es el proceso cognitivo de concentración, ya que básicamente la atención la ocupas para estar enterado de todo a tu alrededor y pues que no vaya a haber problemas, no te vas a encontrar con nada malo y todo ese tipo de cosas para evitar los problemas. La memoria nos sirve para aprender y mejorar en cosas, ya porque también nos sirve para recordar en situaciones de peligro o que se necesite, pues usas la memoria para acordarte de algún suceso que pasó. El aprendizaje y estudio viene siendo el cúmulo de lo que aprendiste y viste en la vida. O sea, al final de cuentas es todo el conocimiento que tienes y que has juntado durante tu vida. Las condiciones para el estudio efectivo y el aprendizaje eficiente viene siendo otro tema, porque es importante tener un buen lugar de estudio, porque nos ayuda mucho a aprender y memorizar, porque no, si estás en un mal lugar de estudio te distraes mucho y pues obviamente no aprendes, no te memorizas nada. Por eso es importante tener un buen lugar de estudio, ordenado, organizado y todo, para poder entender bien las cosas. Hola, yo soy Naila y les voy a presentar la unidad 1 del proyecto final de desarrollo de habilidades. Comenzamos. Número 1. ¿Cuáles son los procesos básicos del pensamiento? Estos procesos son los que nos ayudan a comprender o hacer cosas que haríamos con naturalidad una vez somos adultos. Por ejemplo, ir a tomar agua o comprender algunas cosas que suceden en la vida cotidiana. Número 2. Observación. Son las primeras características de cuando vemos algo por primera vez. Por ejemplo, si vemos algo que nos gusta, fue porque tal vez fue lo primero que pudimos observar en primera instancia. Esto también ayuda a las personas que son visuales a comprender más fácilmente las cosas. Número 3. Descripción. Es la capacidad que tenemos nosotros como humanos para dar características ya sean específicas o generales de algo o alguien. Esto nos ayuda a que los demás puedan comprender de qué estamos hablando, como por ejemplo lugares que hemos visto. Comparación. Esta en particular nos ayuda a poner dos cosas, ya sean físicas o otro tipo de cosas que se nos diga, como por ejemplo alguna nueva propuesta de trabajo. Ahí aplicamos la comparación para saber cuál es la que nos daría más beneficio. Relación. La relación viene siendo esta capacidad que tenemos para poder conectar algo que nosotros veamos o sepamos. Por ejemplo, cuando encontramos que tal vez nuestro tío tiene una hermana, o sea, nuestra mamá, y en ese momento relacionamos que ellos son hermanos, por ende, él también es nuestro tío. Clasificación. Este tipo de elemento nos puede ser muy útil a la hora de organizarse para realizar una tarea. Por ejemplo, se va a realizar
una tarea, entonces van a clasificar a las personas, se va a realizar una tarea en grupo, entonces se van a clasificar a las personas que conforman el grupo y posteriormente asignar tareas que se le dará a cada quien en base al tiempo libre de cada quien, ya que algunos integrantes pueden tener trabajo fuera de la escuela. Prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis nos puede ayudar a saber qué tan cierto es lo que pensamos, como por ejemplo, realizar una encuesta en nuestra escuela o preguntar por algún permiso. En este ejemplo puede ser que yo quiera teñirme el cabello, pero necesito preguntar antes de actuar. Entonces yo, con el pensamiento de que mi mamá me dirá que sí, y así sucede. Entonces mi prueba de hipótesis fue cierta y se confirmó. Definición de concepto. El concepto es este texto concreto que nos ayuda a comprender un texto con mayor facilidad, porque va directo al grano y es específico con lo que se quiere dar a entender. ¿Qué son las habilidades cognitivas? Son habilidades, como se menciona, que se van adquiriendo con el pasar de los años, que nos van a ayudar a realizar tareas sencillas. Por ejemplo, si yo tengo hambre, lo que haré directamente es ir a comer, porque sé que es lo que me está pidiendo mi cuerpo. También funciona a la hora de tener sed. Las habilidades cognitivas engloban muchas habilidades mentales. Definición y desarrollo de inteligencia. La inteligencia es lo que nos ayuda a entender y retener algún tipo de información importante que nosotros debemos tener. Por ejemplo, si yo necesito pasar un examen, voy a estudiar para retener la información importante y poder probar que sé lo que estoy haciendo. La inteligencia se va desarrollando a medida que vamos creciendo y esta no es heredable, así que cada individuo es inteligente por su cuenta. Es gradual y un ejemplo de ello es cuando cocinamos. Debemos tener cuidado con el fuego porque en algún momento nos quemamos con él y de ahí aprendimos que es tipos de inteligencia. Número 1. La inteligencia lógico-matemática. Su capacidad es de resolución de problemas y es muy llamativa y suele relacionarse con el tipo de inteligencia no verbal, es decir, que puede saber la respuesta a un determinado problema mucho antes de verbalizar. Número 2. Inteligencia lingüística. Estos niños son muy hábiles y tienen preferencias por actividades como leer, conversar, contar chistes, escribir cuentos y poemas, aprender idiomas y jugar juegos de palabras. Número 3. Inteligencia espacial. Este tipo de inteligencia tiene la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Las personas que la desarrollan son hábiles en la resolución de problemas espaciales como dibujar y pintar, leer mapas, contemplar cuadros, resolver laberintos y jugar juegos de construcción. Inteligencia musical. Es propia de niños con una habilidad innata para el aprendizaje de los diferentes sonidos, lo que traduce en una gran capacidad para cantar, escuchar música, tocar instrumentos, componer canciones, disfrutar de conciertos y seguir diferentes ritmos. 5. Y la inteligencia kinestésico-corporal es la capacidad de usar todo el cuerpo para la expresión de ideas que sentimos y la facilidad en el uso de las manos para transformar los elementos. 6. Inteligencia intrapersonal. Distingue a aquellos que se conocen mejor a sí mismos y a estos niños que les gusta trabajar de manera autónoma, establecen metas y se centran en alcanzarlas y comprender sus sentimientos y saben cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Inteligencia interpersonal. Opuesta a la inteligencia intrapersonal, es común entre las personas que se les da bien conversar, trabajar en equipo y ayudar a los demás, mediar conflictos y conocer gente nueva. 8. Inteligencia naturalista. Está relacionada con el gusto por los temas medioambientales, plantas y animales. Estos niños disfrutan realizando actividades como ir de acampada, hacer senderismo, cuidar animales y conocer detalles de la naturaleza, reciclar y cuidar el medio ambiente. Metacognición. La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas. Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos alguna vez de forma inconsciente. Hola, soy Naila y les voy a dar una parte de la unidad 4, conductas de aprendizaje. Origen y formación de actitud. El origen de la actitud viene acerca de cómo nos sentimos nosotros y qué tanta facilidad tengamos por aprender, ya sea que para nosotros sea sencillo poder levantar la mano y preguntar algo, como el tipo de enseñanza que se nos da. La formación se va dando a través del tiempo, ya que el aprendizaje es gradual y se necesitan años para saber y comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
También depende del cómo nos tomemos esas actividades, ya sea que sean fáciles o nuestra actitud sea de mucha ayuda durante el proceso. Actitudes orientadas al desarrollo del aprendizaje. Esto de las actitudes es muy importante para nosotros los humanos, ya que con las actitudes se puede deducir si alguien está dispuesto o por razones externas puede aprender o no. Un ejemplo de esto es cuando alguien tiene una buena actitud ante su clase y pone todo su esfuerzo en ello. Para la persona es muy probable que obtenga su recompensa por poner de su parte. De lo contrario, alguien que solo está ahí con mala actitud porque tuvo un mal día, puede que la persona, si no sabe controlar sus emociones, se deje llevar y como consecuencia puede que no adquiera la suficiente información para tener su calificación como debería ser al final del semestre. Independencia mental que permite expresar una opinión sin influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo que el individuo actúe con integridad, objetividad, escepticismo profesional. Responsabilidad, porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir consecuencias que tengan las citadas decisiones, de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento. Autoestima, conjunto de percepciones, valoraciones y apreciaciones que un individuo tiene respecto a sí mismo o las actividades que realiza. Esto puede enfocarse en su totalidad, en su persona, en sus labores o en la apariencia corporal, etc. Se trata de la evaluación que hacemos ordinariamente de nosotros mismos. Autoconfianza. Tiene que ver con nuestra percepción de nuestras capacidades, de cuánto creemos que somos capaces de hacer y la seguridad que mostramos en personas, en nosotras mismas. Por eso, tener una alta o baja confianza puede afectar nuestro desempeño laboral o académico. Autoeficacia. Percepción o creencia personal de las propias capacidades de una situación determinada. Las creencias de autosuficiencia presentan gran influencia en el ser humano, ya que actúan sobre los pensamientos y comportamientos, también los sentimientos. Asertividad. Habilidad que permite a las personas expresar de manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad, sus emociones frente a otra persona. Las personas que poseen esta cualidad expresan de manera directa sus opiniones y sentimientos, tanto positivos como negativos. También a mí me tocó la unidad 3 también, y básicamente es descomponer y entender conceptos para llegar a formar algún tema específico que te sirva para estudiar y todo ese tipo de cosas, para llegar a la construcción de un tema. El segundo tema de la unidad 3 es la síntesis, que básicamente es construir un tema a partir de los hechos que ocurrieron o pasaron. El tercer tema es básicamente la solución de problemas, que esta se obtiene a través de la comunicación. Para si hay una discusión o algún problema, se habla y se quedan en un punto neutro donde ninguna de las dos personas salga afectado y se haya resuelto el problema. Y el aprendizaje basado en problemas, pues básicamente es: te equivocas una vez y sabes qué no hacer la siguiente vez para no volverte a tener ese problema. O sea, es como aprender de los errores. El razonamiento verbal es básicamente leer o escuchar un problema para al final llegar a una conclusión de mi parte. El otro tema es la toma de decisiones, y la toma de decisiones es muy importante porque la decisión que tomes es pues literalmente el camino que te va a llevar a donde llegues, y por eso es muy importante, porque la decisión que tomes en este punto va a afectar el futuro y lo que vaya a ocurrir. Los 6 sombreros del pensamiento básicamente son unos sombreros, cada uno de un color diferente, que representa diferentes formas de pensar. Los 6 sombreros del pensamiento básicamente son unos sombreros, cada uno de un color diferente, que representa diferentes formas de pensar.
El pensamiento crítico básicamente es la capacidad que tenemos para analizar la información y recibirla, como por ejemplo escuchar a un profesor, leer un libro. El pensamiento creativo básicamente es la capacidad que tenemos para crear cosas nuevas, relacionar algunas cosas que ya tenemos con otras y así. Mi nombre es Andrea Monserrat Abril Santiago y les voy a hablar sobre lo que es la motivación y los tipos de motivación que existen. Para comenzar, la motivación son factores que ayudan a una persona a accionar para conseguir sus propósitos de corto o largo plazo. La motivación puede venir tanto por factores internos como externos, por eso se le llama motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca es más que nada por factores propios, como a mí me gustaría obtener alguna meta y me motiva porque quiero obtener esa meta para satisfacción propia. Más que la motivación extrínseca es un poco más tirándole, yo lo consideraría como un poco de ego, como el querer ser reconocido, el querer que la gente te halague o den elogios sobre ti o que te reconozcan para algún tipo de... Es como querer lograr algo para que la gente sepa que lo logré. Más que nada yo reconocería y describiría así la motivación extrínseca. Como componentes de la motivación escolar, yo pondría mucho como una necesidad insatisfecha de que nos mueve al actuar, como por ejemplo el siempre esforzarnos por mantener una muy buena calificación y no solamente por pasar una materia, como también el alcanzar una meta o algún objetivo. Es como yo estudio o paso materias porque en algún punto quiero terminar mi carrera. Eso sería una muy buena motivación. Les voy a hablar un poco sobre técnicas de estudio. Como técnicas de estudio tenemos la lectura de comprensión. La lectura de comprensión nos ayuda personalmente a poder interpretar un texto, no solamente, como dicen algunos profesores, el leer por leer. Es como el leer algo y entender lo que estoy leyendo, comprenderlo, analizarlo. Algo que yo recomendaría mucho es cuando miremos palabras desconocidas en un texto, el agarrar la palabra, buscarla, no sé, en algún diccionario o en internet, para poder así comprender lo que estamos leyendo, el significado de lo que estamos leyendo. Otra técnica de estudio también sería la elaboración de notas, ya sea alrededor de los textos o los famosos post-its. El elaborar notas sencillas sobre cosas que debemos recordar, puntos importantes. También podríamos los ejemplos, como algún ejemplo que te ayude a comprender de lo que trataba el tema, como algún punto importante más que nada. Otra técnica de estudio también sería la codificación de información. Prácticamente es como el buscar una palabra o algún número que se asocie al texto a lo que estoy comprendiendo, al texto, a la información que tengo. Prácticamente sería buscarle como alguna coherencia, como alguna palabra que tengan en común o algo que te recuerde de lo que trataba el texto. Otra técnica de estudio también es el subrayado de texto. Esto nos ayuda a mantener el texto o un concepto de una manera recalcada para que nos sea más fácil de ver al momento de regresarnos, cuando nos estemos regresando de páginas, por ejemplo, o que sea más fácil de entender. Prácticamente es como el contexto en sí de lo que estamos leyendo. Otra técnica de estudio también muy recomendable son los resúmenes. Los resúmenes son de carácter informativo y esto nos ayuda prácticamente a presentar una síntesis de las ideas, o sea, prácticamente las ideas principales de un texto. Es como prácticamente un texto hacerlo como más corto, pero solamente con lo real importante, o sea, sin palabras de relleno, sin ejemplos. Prácticamente es los conceptos y lo que se trata en sí el texto. Los organizadores gráficos prácticamente sería una representación visual de los escritos. También puede ser mediante esquemas, mapas conceptuales. Prácticamente son organizadores visuales. Esto nos ayuda a entender de alguna manera un poco más relacionada de lo que se trata el tema. El uso adecuado del Internet con fines académicos prácticamente nos ayuda a los alumnos de alguna manera a buscar información sobre algún tema en específico de alguna manera más sencilla. Y así como tiene un factor positivo, tiene un factor negativo, ya que también puede venir la mala información. Pero para eso tenemos que saber el buscar y saber las fuentes de información que debemos tomar.
pero sí puede ser utilizado por los profesores como una manera de alguna herramienta de enseñanza. Los criterios de búsqueda nos ayudan mucho al momento de usar el Internet. Como lo mencioné anteriormente, el Internet, así como tiene factor positivo, tiene factores negativos. Entonces los criterios de búsqueda prácticamente nos ayudan a seguir algunas reglas para poder de alguna manera tomar la información correcta, no solamente el conformarnos con la primera información que encontremos, sino el buscar la información que realmente ocupamos.